están con mi hermano Sergio y están en el coro, los músicos, y van a cantar hoy en la noche, van a dirigir la alabanza. Pero me gustaría si se ponen de pie y nos saludan ahí donde están, porque tomaron a bien poder acompañarnos durante el servicio en esta mañana, en esta noche. ¿Qué iglesia es? La tribu de Judá. Oh, son dos. ¿Y la otra iglesia cuál es? Santo de Israel. Muy bien. Bienvenidos, que Dios les bendiga. Es un gusto tenerlos por acá con nosotros. ¿Cuántos han aprendido en el tiempo que tenemos de estar criando hijos a educarlos? Los que somos padres. Muchos padres han perdido dinero, han perdido tiempo, han perdido energías, han agotado sus recursos para poder educar a sus hijos. Y el tema que vamos a hablar ahora, ¿será que tendremos que educarlos o no tenemos que educarlos? Una cosa es disciplinarlos, otra cosa es educarlos. Pero ¿será que es bueno educarlos o no educarlos? Y en esta tarde o en esta noche le voy a presentar un tema que es bastante interesante en cuanto a si educamos o no educamos a nuestros hijos. Voy a pedirle que tome sus manos, las ponga free para darle la bienvenida a la palabra del Señor con un fuerte aplauso en esta noche. A la bendita palabra del Señor, y repita conmigo: Señor, me declaro con mi mente limpia y mi corazón receptivo para escuchar tu palabra. Deseo que lleve fruto al 100%. Amén. Un concepto cristiano de la educación se arraiga en última instancia en la revelación de Dios. Un concepto cristiano viene o se arraiga en el corazón a través de la revelación de Dios. Usted sabe que los viernes ha sido un servicio para los jóvenes y para educar a los jóvenes, y normalmente los jóvenes ya no están haciendo su servicio, pero tienen reunión. Pero les pedí que se quedaran hoy hasta que no pongamos bien en claro cómo es que van a trabajar los jóvenes. Vamos a tenerlos acá dentro de la iglesia, y quería enseñar esto hoy a pesar de que el tiempo se nos está acabando. El tiempo se nos está acabando y la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. El otro día yo y mi esposa estábamos platicando, y estaba yo diciéndole a mi esposa, porque oí una noticia y la investigué, y bueno, no es una noticia nueva, ya estaba por 10 años esta noticia, desde el 2000. Y estábamos platicando con mi esposa, yo como a las 2 de la madrugada, le digo yo: Honey, me dice ella, yo creo que quizás no vamos a ver a nuestros nietos. Y le digo yo creo que quizás no, porque lo más seguro es que dentro de 6 años, estamos en el 2013 viene ya el 2013, lo más seguro es que dentro de 3, 4, 6 años más, las iglesias las empiecen a cerrar y empiecen a quitarle las licencias a los pastores, y empiecen a estar queriendo detener a la iglesia según lo que viene en los tiempos futuros. Y yo le estaba diciendo a mi esposa: Honey, qué lamentable es que muchos de nosotros hemos perdido el tiempo todos estos años atrás, y para muchos hasta el día de hoy siguen perdiendo el tiempo. Me refiero el tiempo de sus mismas vidas. Me refiero la calidad que deberían de tener de vida como cristianos y no la tienen. Es decir, pretendemos que estamos bien delante de Dios, pretendemos que tenemos hijos sanos, pretendemos que estamos viviendo en santidad, pero en realidad estamos como dormidos. Y le dije la otra vez en el servicio el domingo que cuando mi niña tenía 5 años, yo quería abrirle una cuenta de banco, y me dijeron que sí la podía abrir, pero no la podía tocar hasta que ella tuviera 18 años. Entonces yo decidí no abrírsela. Ella cumple 15 años en septiembre, en agosto 27, pero en septiembre le vamos a celebrar sus 15. En agosto le vamos a celebrar sus 15. Entonces yo no ahorré ese dinero. Lo pude haber ahorrado en la cuenta de ella y no lo ahorré. No estoy queriéndole decir que quizás usted pudo haber hecho cosas que tuvo que haber hecho años atrás, haber corregido mejor a su hijo, no haberle comprado tantas cosas, pudo haberlo mandado a estudiar y no lo mandó a estudiar, pudo haber hablado con él y no habló con él, pudo haberlo disciplinado y no lo disciplinó, pudo haberlo
abrazado y decirle te amo cada vez que he tenido oportunidad y no lo hizo, estoy queriendo decir que lo pasado es pasado. La Biblia dice en el libro de Isaías, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas de el antaño. Lo pasado, pasado. Si yo no puedo quedarme quejando porque no abrí la cuenta, porque sí abrí la cuenta, porque la abrí y me gasté el dinero, porque mi niña se lo gastó, porque siempre no funcionó, porque era un fraude. No puedo quejarme yo de lo que no hice hace 7, 8, 10 años atrás. Usted tampoco puede vivir lamentándose de lo que no hizo. Pero lo que sí es cierto hasta el día de hoy, y nadie lo puede negar, es que hoy usted y yo estamos dentro de una iglesia. Y estamos justo a tiempo para remendar, para corregir, para pedir perdón, para remediar los errores del pasado. ¿Cuántos dicen amén? Estamos justo a tiempo, porque mientras tengamos vida, tenemos esperanzas. Así dice la Biblia, más vale perro vivo que león muerto. Entonces, mientras usted y yo tenga vida, tiene la capacidad de poder corregir los errores, y no importa qué tantos hayan sido o qué tan grande esté usted de edad, cuántos haya cometido, con quién los haya cometido, no importa, todavía estamos a tiempo de corregir nuestros errores. ¿Sí? Un concepto de la educación cristiana ha sido mal formada dentro de la iglesia. Yo me acuerdo que mi papá no fue a la escuela. ¿Sabe por qué le dijeron mi papá no fue a la escuela? Porque le dijeron a ellos, mis abuelos, que la escuela era para gente bruta, burra, que tenía que trabajar. Para gente que no tenía que hacer, para gente vaga, era la escuela. Y a mi viejo no lo mandaron a la escuela y no aprendió a leer ni a escribir. No sé si a alguien le dijeron ahí, no vas a ir a estudiar, vas a tener que ponerte a trabajar porque más vale el dinerito en mano que ver esos vagos con los libros en la mano. Ahora, muchos de nosotros nacimos con potenciales, oiga bien lo que le voy a decir, con potenciales dados por Dios que jamás se desarrollaron porque no nos educamos. Muchos de los que están aquí pudieron haber sido doctores, ingenieros, arquitectos, pudieron haber sido enfermeras, pudieron haber sido, qué sé yo, trabajar en contabilidad, gerentes de banco, pudieron haber sacado una buena maestría, pudieron haberse desarrollado como personas útiles a la sociedad, pero nos criaron con una mentalidad que el trabajo era lo primero. Era una verdad para la gente que era pobre o que es pobre, porque si nosotros nos vamos a las partes más pobres de nuestros países, ese concepto está vivo en la mente de ellos todavía. Ahora, ¿existe o no existe la educación para nuestros hijos bajo un concepto cristiano? ¿Existe o no existe la posibilidad de que usted y yo vivamos mejor cuando nos convertimos a Cristo? ¿O será que tenemos que vivir peor cuando nos convertimos a Cristo? ¿Cuál es el concepto que la Biblia enseña acerca de la educación de nuestros hijos? Ahora, yo quise estudiar hasta más no poder. Yo quería llegar a la universidad. Yo quería ser un profesional, pero las finanzas, los recursos, la capacidad de mis abuelos no me pudieron dar el estudio. Ahora, la noticia mala para todos, los que les dije al principio, es que a partir de hoy en adelante yo voy a empezar a predicar acerca del libro de Apocalipsis, porque en abril del 2013 se empieza a implementar la marca que supuestamente es una ley sanitaria para Estados Unidos, y esa marca se empieza a implementar en abril del 2013 y es una ley que ya aprobó Obama y que otros países como España la tienen usando ya, México y parte de Estados Unidos. Esa marca es un chip que se va a poner en la mano derecha o en la frente. Allí va a tener sus datos, su nombre, su estatus médico, de dónde vive, de dónde es, todo exactamente. En vez de un ID va a tener ese chip, y el chip es más casi como un grano de arroz, tan pequeñito que cabe en varias partes del cuerpo, pero totalmente ellos buscan la mano derecha o la frente. Qué casualidad, porque eso tiene 3 números, uno de comercio, uno de gobierno y uno de religión, y es 666. Y se empieza a implementar a partir de abril del otro año. Lamentablemente, yo ya no puedo contar con 20 años más y decirle a mi hija, yo voy a ver tus hijos.
los voy a disfrutar. A mi hijo Jerry, no sabemos qué vaya a pasar en 3, 4, 5, 6 años más. Ahora, ¿debemos de pararnos para hacer lo que tenemos que hacer ahorita? Porque Cristo ya viene. ¿Debe usted de pararse de mandar a sus hijos a la escuela? ¿Debe usted de trabajar? ¿Debe usted de parar de trabajar? ¿Debe usted de parar de prepararse? ¿Debe de parar usted de hacer las cosas que está haciendo? Por supuesto que no. Cristo dijo que lo buscáramos y que saciáramos nuestras vidas y que nos preocupáramos por estar con Él y lo esperáramos como que Él llegaba hoy, pero que trabajáramos como que si Él tardara en llegar. Es decir, hace 30 años que yo oí el Evangelio y hace 30 años se predica que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, pero nunca la venida del Señor había estado tan cerca como lo está hoy. Nunca las profecías se habían cumplido, ni nunca habíamos visto tanta cosa como la estamos viendo hoy en estos últimos 10, 15 años en este país y en el mundo entero. La educación centrada en Cristo. El concepto de la educación cristiana está bien arraigada dentro de nuestra mente y nuestro corazón, porque de allí depende la capacidad de cada uno de nosotros y depende también el cómo vivirá en un futuro un joven, cómo se va a relacionar, cómo va a poder Dios usarlo de una manera especial para ganar gente. Usted y yo quizás estuviéramos en otras iglesias, en mayores posiciones, en ciudades más grandes, con dinero. Usted pudiera estar viviendo en otras ciudades caras. Si hubiera sido una persona preparada, no estoy menospreciando a nadie, pero quizás viviéramos en otra posición. Si usted hubiera sido doctor, viviera en otro barrio, se congregara en otra iglesia de más alto nivel. ¿Verdad que sí? ¿O cree que no es así? Por supuesto que así sería. Cristo dijo: los pobres, el evangelio es para los pobres, y los pobres siempre van a estar con ustedes, y los pobres, fue predicado el evangelio para los pobres, y muchos cristianos piensan que los pobres son aquellos que no tienen que comer, y que el evangelio es para aquellos que no tienen ni qué vestirse. La misma camisita del domingo la lavan y la guardan durante el lunes, martes, miércoles, porque el sábado ya la tienen que tener lista para el domingo de regreso. Y los mismos zapatitos durante la semana, y el domingo hay que lustrarlos otra vez, papá, porque no hay otros y hay que cuidarlos. Quítatelos y úsalos lo menos que puedas, porque no hay más zapatos. Según ellos piensan que el concepto que Cristo dijo que el evangelio era para los pobres, es para los campesinos y para los que no tienen que comer el día de hoy. Un concepto muy erróneo, porque cuando dijo Cristo que el evangelio era para los pobres, se refería a la pobreza de espíritu, del corazón. Falta de conocimiento, no ético, no de acá de la tierra, sino falta de conocimiento espiritual allá en los cielos, falta de la palabra de Dios en los corazones de toda la gente. En Israel no había ningún pobre. Israel casi siempre han sido todos bien acomodados. No eran, ninguno es sin letra en Israel, nadie. Desde Moisés hasta el día de Jesús, era una ley que las madres tenían que enseñarle la ley a sus hijos, a los hijos de 5 años en adelante. No era ninguno que estuviera aquí, como puedo decir una palabra, no había ningún tontito, ninguno que no supiera leer. No había ninguno. Todos conocían la ley. Por lo menos se la sabían bien de memoria, aunque quizás no hubieran sido eruditos como Gamaliel, como Pablo y como muchos que podemos mencionar. No, pero el evangelio era para aquellos que eran faltos de conocimiento, porque teniendo al mismo Mesías enfrente de ellos, hablando con él, viendo los milagros, todavía así no lo podían conocer. Usted y yo seguimos en esa ceguera muchas veces. Porque muchos pensamos, vamos a estar bien el otro año. No me pongo bien. No, ¿para qué leo la Biblia? ¿Para qué investigo? ¿Para qué veo el Apocalipsis? Cuando veo el Apocalipsis hasta me tiemblan las manos y hasta como que me entra así la temblorina. Y porque es un libro muy, muy miedoso, muy de misterio. ¿Sabe que los libros, el libro de Apocalipsis y todas las religiones del mundo leen el Apocalipsis y de ahí han sacado todas las tonteras a vida y por haber? Porque leen el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Y ahí se basan ellos en las profecías y en las teorías que han salido en todo el mundo.
Son libros de revelación para aquel que está interesado en conocer quién es Dios, en conocer la profecía. Que no se entienda bien es una cosa, pero si usted y yo le pedimos conocimiento a Dios, el libro de Apocalipsis es un libro que tiene tremenda profecía, profundidad en cuanto a la venida del Hijo de Dios. Amén. Albert, fundador del movimiento de la educación cristiana, y Bruce Donny ya estaba proclamando esta verdad hace décadas. Desde el 1973, los padres tienen la responsabilidad, esto dijo él, los padres tienen la responsabilidad de proveer al niño una educación piadosa. La sabiduría descansa sobre la fe. Diga conmigo, la sabiduría descansa sobre la fe. Hay tres palabras claves: sabiduría, conocimiento y fe. Dígala conmigo: sabiduría, conocimiento y fe. La sabiduría es la habilidad para aplicar el conocimiento, pero la fe es la que hace que todo cristiano aplique para entrar al reino de los cielos. Podemos tener un doctor aquí, un abogado, un ingeniero, pero si no tiene fe, va a ser imposible que él pueda agradar a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Véngase conmigo a la palabra del Señor, por favor. Si no tiene Biblia, compártala, y voy a dar algunas citas bíblicas para que usted pueda tenerlas conmigo. Vámonos a Deuteronomios capítulo 11, versículo 18 al 19. Vamos a leer varios versículos. Deuteronomios 11, versículo 18. Si lo tiene, se pone en pie, por favor. Luego vamos a estar leyendo algo otros versículos de la palabra del Señor. En Proverbios 22, 6, si alguien lo quiere tener listo. Proverbios 22, 6. También vamos a tener Génesis 11, 18. Para que usted me ayude ahí. Proverbios 22, 6. Génesis 11, 18. Y 12, 24 del libro de Génesis también. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y le damos lectura al versículo 18. 11, 18. ¿Lo tiene conmigo? ¿Qué dice el 11, 18? Una vez más lo leemos, el versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, entre vuestros ojos. Versículo 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuerdes y cuando te... Versículo 20. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tome su lugar, por favor. Voy a leer una vez más los versículos que leímos. 18. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestras almas. Nótese bien que la inteligencia de Dios o los consejos de Dios, la sabiduría de Dios nunca se aplica a la mente. Nunca. Siempre habla al corazón. Nunca dice y pondréis esta ley en tu mente. Siempre dice y la pondréis en vuestros corazones. Le dijo a Moisés cuando se cansó del pueblo y Moisés rompió las tablas y dijo: este pueblo es necio, este pueblo, yo ya no voy a altercar con ellos, yo voy a apartarme de ellos, nunca más volveré a escribir las leyes en tablas, sino que las escribiré en sus corazones. La sabiduría y la inteligencia van aplicadas al corazón. Porque cuando Cristo dijo: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Cuando Él está diciendo eso,
dame tu corazón para yo vivir dentro de él, para que tú seas sabio y puedas vivir el resto del tiempo que yo te he definido que vas a vivir en paz, en sanidad, en prosperidad, que puedas vivir bien con tu familia, que puedas tener hijos sanos, que puedas llegar a obtener lo que tú siempre has querido. Cuando Cristo dice, dame, hijo mío, tu corazón está diciéndole, dame el tesoro que tú tienes para poderlo llenar de tus riquezas o de mis riquezas, para que tú puedas tener para siempre lo que has querido. Ahora, cuando vemos este libro en Deuteronomios, es palabra para el pueblo de Israel en el desierto. Cuando vemos todo Deuteronomios y vemos los consejos de Dios, allí está todo lo que son las leyes humanas, las leyes espirituales, las leyes para los ladrones, las leyes para los salmistas, las leyes para los profetas, leyes para los ministros, leyes para los que eran sacerdotes, leyes para las madres solteras, leyes para las viudas. En Deuteronomios encontramos todo lo que es el régimen, si pudiéramos decirlo de esta manera, todo lo que es la definición de la ética moral o espiritual de todo ser humano. Ahora, Dios está diciéndole al pueblo de Israel, hablando a los padres para las próximas generaciones, y les dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestras almas, y las ataréis como señal. Una de las cosas que cada cristiano debe de saber es que la Biblia no es para cargarse en un brazo. Hello. La Biblia no se hizo para tenerla guardada en el carro. La Biblia no se hizo para que usted la tenga como lujo dentro de la casa y nunca la hojelle. Yo he mirado Biblia que hasta para abrirla las hojas están hasta pegadas. Cuando usted abre la Biblia están tan nuevitas que hasta truenan las hojas, como que nunca la han hojeado. Ahora, la Biblia no se hizo para andarla debajo de un brazo y para ponerla como señal que es cristiana la persona. En el antiguo tiempo, si usted no llevaba la Biblia bajo el brazo o la llevaba en la mano, es capaz y hasta le ponían disciplina en las iglesias antes. Porque decían, le da vergüenza andar la Biblia. Le da vergüenza cargar la palabra de Dios. Oiga, a mí me gustaría mejor que la cargara en el corazón y no la cargara en la mano. Porque para muchos andarla en la mano, pero si nunca la leen, ¿de qué les sirve? ¿Me dice amén? Pueden andarla 20 años en la mano, debajo del hombro, la pueden andar en un bolso, la pueden andar en la cartera, pero si nada de lo que anda en la palabra han aprendido, de nada les sirve andar con la Biblia. Qué bueno que ahora la Biblia se la han metido al mundo, hasta en celulares, hasta en iPad, en el internet, en todos lados, porque la palabra de Dios debe de introducirse por todos lados para que el mundo sepa quién es Dios. Una vez había un hombre drogadicto, que él era tan drogadicto que nadie le hacía entrada a la palabra del Señor. Lo evangelizaban todos, todo el mundo le hablaba, los insultaba, los corría. Y una vez un predicador dijo, yo este hombre vago me lo gano porque me lo gano. Y él empezó a predicar y una vez lo vio jugando fútbol y se fue al campo, se quitó los zapatos, se arrolló la manga el predicador y se fue a jugar fútbol con él. Porque dijo, me lo gano porque me lo gano. Y empezó a decirle, ¿sabías tú que Cristo te ama? Y empezó a jugar fútbol con él. ¿Desde cuándo tú juegas fútbol? Y empezó a hacer amistad con él. Y empezó el vago a decirle, ustedes de aquellos, aleluya, ¿qué anda? Si no, mejor váyase. No, yo no vengo a decirte que te convierta. Yo solo vengo a decirte que Cristo te ama. Y empezó él a decirle, mire, estoy cansado de que me digan que Cristo me ama. Estoy tan aburrido que me digan que existe Dios, que existe la religión. No existe nada, solo existe mi vida. Solo existe lo que yo hago y punto. Le dice, yo casi soy como el diablo, le dice el vagabundo este. Porque la Biblia que usted sabe, usted trae, ¿sabe qué hago yo con ella? Le dice al predicador, ¿qué? Yo le corto las hojas, la corto en pedazos y allí pongo mi marihuana y me la fumo, le dice, pensando que se iba a enojar el predicador. Y le dice, ay, qué bueno, porque hasta en humo te ha metido la palabra Dios a ti. Algún día Dios te va a salvar, de todas maneras, Dios te va a salvar, Dios te va a salvar. Porque no solamente la has visto, te la has fumado y eso es bueno, le dijo el predicador. Se le quedó viendo el vagabundo, le dice, ¿de veras? ¿Usted cree que Dios no me va a castigar por eso que he hecho yo? No, le dice, síguelo haciendo. Pero me gustaría que mejor la leas antes de que la uses. Mire, hermano, porque la educación de nosotros ha sido tan fatal, pero tan fatal, hermano, que nos enseñaron a hacer cosas incorrectas. Nos enseñaron a tener falta de afecto, falta de estima. Nuestra estima nos la enseñaron a tenerla por el piso.
Nos enseñaron a mentir, nos enseñaron a robar, nos enseñaron a hacer cosas que iban en contra de una ética moral de una persona que no sea cristiana o no cristiana. Nos enseñaron a vivir mal. Y a muchos de nosotros nos dijeron que teníamos que trabajar desde niños. ¿A cuántos los pusieron a trabajar desde niños? Levánteme la mano. Desde que tenían 13, 14, 8, 10 años. Levánteme la mano. Bienvenido al club mío. Desde que yo tengo uso de razón, he trabajado duro en mi casa. Hoy es al revés. Hoy los papás trabajan y los hijos tienen 20 años y levantándose a las 12, 1 de la mañana, 1 de la tarde. ¡Qué barbaridad, hermano! ¡Qué educación más mala la que tenemos nosotros! ¿Alguien está oyendo lo que estoy diciendo, hermano? Antes nos ponían a trabajar muy temprano. Hoy los quieren poner a trabajar muy tarde a los hijos. Ay, es que la niña está durmiendo, está descansando. ¿Cuál niña? Tiene 18, 20 años ya. Niña es una niña de 6 años, de 5 años, de 4, de 3. Pero una teenager es adolescente y es una señorita. Ya debe de levantarse, atender su cama, lavar los trastes, ayudarle a su mami a prepararse para el futuro, a leer la Biblia, a leer sus libros, a hacer su tarea. Hay que enseñarles y educarlos. Pero allá está el viejo. Ay, es que a mí me pusieron a trabajar tanto, yo no quiero enseñarle eso. Es que no le va a enseñar a trabajar como le enseñaron. Le va a enseñar lo que es justo. Ahora, la palabra nos enseña que debemos de educar a nuestros hijos y enseñársela a que lleven la educación ¿a dónde? En el corazón. La educación de la palabra del Señor. Esto. Yo prefiero que mi hija lea la Biblia, que oiga un canto, que pase todo el día tocando la batería en el estudio, a que la mire viendo televisión en la casa. Amén. Yo no sé cómo usted tiene que hacer para educar a sus hijos, pero que los tiene que educar, los tiene que educar. Amén, hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios 22:6. Dios mandó que instruyamos a nuestros hijos. Pero muchos cristianos desobedecen este mandamiento. Y es un mandamiento. Educar a nuestros hijos es un mandamiento. Diga mandamiento. Es una orden. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Instruye. Instruye al niño en esa traducción dice su carrera. Pero en la traducción Reina Valera dice en su camino. Ahora, ¿cuánto es el tiempo que el padre tiene en su camino del niño? Desde el año 0 hasta el año 7 le forma su carácter y su personalidad. Desde el año 7 hasta el año 18 o 21, usted lo hizo un buen ciudadano. Es decir, lo hizo un profesional si lo puso a estudiar. Ya se tuvo que haber graduado de la universidad si lo puso a estudiar. Instruye al niño en su carrera. Fíjese que la instrucción del niño no es cuando cumple 14, 15. La instrucción del niño es cuando aprende a caminar y hablar. Cuando aprende a actuar como usted actúa. Te doy pau pau. No hagas eso. Ahí viene el coyote, que ahí viene el cucuy, que ahí viene fulano, que ahí viene la policía, y que ahí viene. Le enseñan un montón de tonteras a los niños. El niño cuando ya habla y cuando ya crece, le dice al niño más chiquito, ahí viene el cucuy, y él empieza a repetir lo que usted le enseñó. ¿Cuántos hicieron? Se ríen porque quizás hicieron eso, ¿verdad? Con sus hijos. Le voy a llamar a la policía. Yo he oído a padres que le dicen a sus hijos, le voy a llamar a la policía si tú te portas mal. Como que la policía va a venir y lo va a arrestar, lo va a castigar o lo va a fusilar. ¿Por qué ponen en contra a la policía de los niños? Y cuando crecen con odio contra la policía. No estoy a favor de la policía. Tampoco estoy en contra, porque trabajo con ellos ahora. Voy a los meetings con ellos. Se me ha olvidado presentarles mis créditos que me han dado, mis certificados con el APD. Si se porta mal lo voy a mandar a arrestar.
¿Sabe qué, hermano? ¿Qué dice Proverbio? Instruye, diga instruir. Instruir requiere tres cosas, diga conmigo tres cosas. Número uno es querer. El otro es disciplina. Ahora, ¿cómo usted instruye? ¿Usted cree que va a agarrar, voy a decir una palabra, pero neta de mi país? ¿Usted cree que va a poder agarrar un manganzón más alto que usted, un hijo suyo? Mire, así está el papá, así como yo, ¿verdad? Y luego viene el hijo y crece de 6, 7 pies. ¿Usted cree que lo va a querer instruir cuando ya tiene 15, 18 años y grandotón? Si más bien hasta miedo le tienen los padres. Tiene que instruirlo cuando él está chico. Una de las cosas que a mí me caía tan mal en mi país era el army, eran los soldados en mi país. Me caían tan gordos a mí cuando tenía 13, 14 años. ¿Sabe por qué? Porque se creían los grandes y andaban las mangas arrolladas y los pantalones hasta por aquí. Y andaban que a todo el mundo apantallaban y humillaban y golpeaban y hacían lo que querían. Y a mí me caían gordos. Pero cuando me llevaron al army a mí, me cayeron bien y me gustó. Ahora la cuestión era cómo me iban a instruir si a mí me caían mal. No me iba a gustar, ¿verdad que no? Algo que a usted le cae mal, no lo va a aceptar, no lo va a querer, no lo va a optar. A mí me caía mal, pero cuando llegué al army me gustó. ¿Sabe por qué? Porque me enseñaron el que aunque no quisiera, tenía que tener un querer y una disciplina. O te levantas o te levantamos. O obedeces o te castigamos. Allá decían, ni muy tonto, ni muy vivo. Tenés que quedarte en medio. Hay hijos que se pasan de vivos con los padres. Y hay padres que se pasan de bobitos con ellos, de alcahuetos con ellos. Perdón la expresión, pero es la verdad. Hay padres que no han venido a la iglesia a sus hijos toda la vida desde que nacieron. Tienen 6, 7 años. ¿Cuántos versículos le ha enseñado de la palabra del Señor usted? ¿Cuántas veces lo ha tomado de la mano y le ha hecho un hábito orar antes de acostarse? ¿Cuántas veces le ha enseñado usted la palabra del Señor que se la debe de aprender? ¿Cuántas veces le ha enseñado a que debe de guardar respeto dentro de la iglesia? No corra. Cuando venga a la casa siéntese. No traiga juguetes. ¿Cuántas veces ha hecho eso? Esa es parte de la instrucción. ¿Me explico, hermano? A veces cuesta hasta con los niños grandes. Traen las botellas de agua y las dejan ahí en las sillas. Estoy hablando con los grandes, hello. Dejan un basurero debajo de la silla. Hasta con los grandes cuesta. No digamos cómo son esos grandes con los más chiquitos que viven en su casa. Falta de instrucción. Una vez le dije a una persona yo, cuando yo me subo a un carro y el carro está bonito, elegante, casi nuevo, cuando me subo a un carro y lo miro mugroso por dentro, eso me enseña que esa persona por dentro también está así. También vive en su casa así. ¿Sabe por qué? Porque una persona instruida, educada, con fe, representa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Va a vivir siempre limpio por dentro y limpio por fuera. La Biblia dice, y le dijo a los fariseos, fariseos hipócritas, ustedes aprendieron que el vaso se lava por dentro, pero también se lava por fuera. Pero ustedes más bien parecen sepulcros blanqueados por dentro, pero por fuera, pero por dentro están podridos. No les estaba hablando que no se echaban loción y que no se echaban desodorante y que no lavaban su ropa y les hedían los pies. No les estaba hablando de eso. Les estaba hablando de los hechos que tenían cada día dentro de sus vidas. Cómo vivían en la casa, cómo hablaban con la familia, cómo hablaban en las sinagogas. Con esa actitud les hablaba él. ¿Cuántos vasos hay limpios por dentro y por fuera aquí en la congregación? Dígale un gran amén a su vecino y salúdele y dígale gracias por aceptar una nueva vida en Cristo. Está aquí la congregación, hermano. Leamos el último versículo ya. Me despido con esta. Génesis 11, 18. Vámonos al primer libro de la palabra del Señor. Génesis capítulo 11, versículo 18 y Génesis 12, 24. Vamos a leer dos versículos ahí mismo. 11, 18 lo tiene. Dice la palabra del Señor conmigo. Si lo lee, por favor, 18 de Génesis, capítulo 11, versículo 18.
¿Cuánto vivió? Si usted mira la genealogía de Génesis, encontramos que Adán tuvo su primer hijo a los 130 años. No estoy hablando en el Edén, estoy hablando después de la desobediencia. ¿Me explico? Adán tenía 130 años cuando tuvo a sus hijos. Y encontramos que en la genealogía encontramos que desde Adán para acá 130, después 79, después 80, después 105, después llegamos a este hombre que a los 39 años tuvo su primer hijo. Después nos jumpeamos a Noé, que Noé duró 500 años y tuvo a sus hijos. O sea, es decir, que dentro de las genealogías y dentro de la existencia humana, desde el principio siempre hubo una equidad, una diferencia, un guardarse, un no guardarse. Pero lo que yo quiero enseñarle en esta noche es cómo es que nosotros educamos a nuestros hijos. No solamente porque ellos se supone que son el futuro de mañana, se supone que son el futuro de la iglesia. Eso es lo que nosotros decimos. Pero ¿usted cree que nuestra generación, del mundo en el que vivimos hoy, es un buen futuro para mañana? Si son flojos, se visten bien feo, andan con unos pantalones caídos enseñando todos los boxers que se ponen, andan con unas ropas bien feas, hermano. O unos andan con los pantalones tan caídos y otros que los andan con tan apretados que ya no saben si esos pantalones son de mujer o de niño o de niña. Los andan hasta aquí, los andan tan pegados. Esa no es educación de una persona que sea cristiana. Una persona que no tiene cambios por dentro y por fuera no se puede identificar como buen cristiano. Lo siento, pero la Biblia tiene que ser específica en cuanto a la educación cristiana. ¿Me explico, iglesia? Y yo le dije al Señor desde hoy en adelante, y me pongo en ayuno porque desde hoy en adelante voy a empezar a predicar sobre la venida de Jesús. Y más vale que nos pongamos bien, hermano, en tipitos, como dicen los americanos. Andar en pie de plomo, cuidarnos. Por eso le dije yo que lo que hizo ayer, los errores que cometió no importan, porque desde hoy en adelante cuentan para nosotros, que los podemos borrar y podemos limpiarnos y Dios nos vuelve a restaurar y podemos empezar de nuevo un día nuevo. No importa lo que hayamos cometido, pero no podemos seguirlos haciendo y cometiendo. Amén, iglesia. ¿Qué dice el versículo del versículo 12, de allí mismo, en el capítulo 12, versículo 4, de allí mismo de Génesis? Oiga, ojo aquí. Uno tuvo hijo a los 39. Este tenía 70 y todavía vivía bajo las naguas de su papá. Abraham vivía con Taré, su padre. Según los estudiosos de la palabra del Señor, Taré era un hombre que tenía empresa, eran gente que hacían tiendas de campaña, eran gente que tenían buena posición económica, fabricaban ídolos también, eran fabricantes de ídolos. Ahora, 79 años tenía, ¿o cuántos tenía? Ya le aumenté yo. 75 años tenía y todavía vivía en casa de sus papás. ¿Sabe que hay una tradición entre los judíos que el papá tenía el poder y lo tiene sobre el hijo aún casado, el poder de la vida y la muerte sobre sus hijos? Si el papá decidía quitarle la vida a un hijo, no importaba si estaba o no estaba casado, si estaba o no estaba joven, y si él decidía quitarle la vida al hijo, se la quitaba. Tenían o tienen el poder, creo que hoy ya no, sobre la vida de sus mismos hijos. Y el hijo nunca le decía al abuelo, a los hijos, él es tu abuelo. Él le decían, él es tu padre. Y al bisabuelo, él es nuestro padre. La tradición no era de abuelo ni abuela, era padres. Porque se guardaba un respeto tanto de los antiguos como del padre biológico actual. El día de hoy, los hijos entran y la abuela está ahí parada, ni la saludan, ni le hablan.
Más bien hasta le ponen el pie para que se caiga la pobre anciana. Más bien ni le sirven un vaso de agua. Más bien no le dan de comer. Más bien la maltratan tanto por la mala educación de los hijos. Entra un compañero a su casa, entra una visita a su casa, sus hijos no saludan. Y hay unos padres que han pasado la vergüenza de decirle, salude, mijo. Ay. No pueden decir otra cosa más que, ay. No tienen la iniciativa de decir, ¿cómo está? O que Dios me lo bendiga. Sonrisa. Solvencia. No hay. ¿No le parece que eso está bien raro? Si somos hijos de Dios, deberíamos de actuar de otra manera. Amén, hermano. ¿Recibe esa palabra usted o no la recibe? No se pierde el otro viernes porque continuamos a la educación de nuestros hijos. Pongámonos de pie en esta noche y le vamos a dar gracias a Dios por la bendita palabra. Nos vamos a ir a un receso y luego empezamos nuestra vigilia a las 10 en punto. Así que tenemos tiempo para que usted se tome el cafecito.